Buenos días. La verdad es que es una satisfacción participar en este encuentro, en esta primera edición, para tratar un tema hoy tan interesante como la relación entre la cultura y la empresa social. Para ello, en esta primera mesa tenemos el privilegio de contar con la participación de don Javier Gutiérrez. Como nos han dicho, es el director general de VEGAP. Es la entidad que a nivel nacional gestiona los derechos de los artistas visuales. Gestionar es representar, promover, defender en un momento en el que el entorno pues, está cambiando y Javier, desde su posición de jurista, un jurista que conoce perfectamente el derecho de la propiedad intelectual y ha participado y participa en la actualidad en las organizaciones internacionales más relevantes. De hecho, es miembro del Consejo del CISAC y es también presidente en la actualidad de la El título de la ponencia está bien claro de qué vamos a hablar. La inteligencia artificial generativa nos plantea muchos retos. Se habla mucho de las ventajas, que por supuesto las tiene, pero tenemos que centrar la atención en los retos. Y uno de los puntos que puede ser en este momento más delicado es cómo afecta a otros derechos, y en ese ámbito pues nos encontramos con el derecho a la propiedad intelectual, los derechos de los autores. Yo creo, Javier, que sin más. Señor vicerrector, señor presidente de la señor director general de Autónomos y Mantenimiento de la Comunidad de Madrid, señores y señoras, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a la Universidad de Alcalá por haber invitado a participar en estas importantes jornadas. Las relaciones entre el arte y el bien común, que es exactamente el espacio en el que se prepara la economía social, son muy antiguas. En realidad, tendríamos que iniciar esa reflexión del bien común como origen de la gran aportación de Aristóteles y toda la filosofía historia. Pero si vamos al arte, pensamos en el museo Ceti, en los frescos en Siena, del Palacio Público, en donde hemos hablado precisamente de Buen y del mal, la economía de Buen. Y los propósitos de la economía, que antes formaba parte del derecho, y el derecho que antes formaba parte de la filosofía, son los que y la relación que existe entre la economía social, la economía y lo social, pues son exactamente eso, es decir, el centro del hombre, el fundamento de todas las actividades políticas, sociales y económicas, el bienestar del ser humano. Y el arte, desde luego, tiene unos poderes, unas capacidades sanadoras para resolver todas las diferentes enfermedades de lo social, los problemas que lo social genera en un momento determinado. Por eso, para VEGAP, que es una cooperativa en realidad, es decir, tiene la forma jurídica de una asociación, por su propia configuración en la Ley de Propiedad Intelectual como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, es una entidad colectiva formada por unos titulares que la ley reconoce como poseedores de un derecho de propiedad, que es un derecho exclusivo, que se ejerce en Gabañas, cualquiera, por el cual no se puede utilizar la obra creada sin su previo permiso, renuncian a ejercer ese derecho de manera privada, personal, bilateral, y lo hacen colectiva. Y lo hacen a través de una entidad
que pone al servicio del interés general, el interés de todos ellos, la posibilidad de poder gestionar esos derechos y de hacerlos valer. Claro, por una parte estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la cooperativa, tiene que ver con el apoyo mutuo, tiene que ver con la autogestión, tiene que ver con hacer efectivos unos derechos de propiedad privada y ejercerlos de una forma colectiva. Pero por otra parte, tiene que ver con el interés general. Son organizaciones que contribuyen al ejercicio del interés general, que es exactamente la misión del Estado para hacer o conseguir ese bien común. El interés general es porque sin estas organizaciones no es posible hacer valer esos derechos que la ley reconoce a un grupo de pequeños empresarios, por así decir, que son los artistas, que son los creadores, que solo se tienen a sí mismos para hacer valer esos derechos. Y de manera aislada, de manera individualizada, no los pueden hacer. La realidad es que para que la ley no quede convertida en una mera descripción voluntarista, una mera papel mojado, el sector de la creación visual necesita de la gestión. Hay otros sectores de autores que no necesitan de esa gestión colectiva, no necesitan de este cooperativismo, por así decirlo, esta economía social. Los escritores tienen los grupos industriales, los editores, los músicos, los grupos de la edición musical, el cine es una gran industria que mueve muchísimo dinero, y los autores que están vinculados y que tienen intereses coaligados con estas industrias, pues tienen perfectamente garantizado y satisfecha esa protección efectiva, entre otras cosas porque el propio Estado tiene interés en los puestos de trabajo que se generan en estas industrias creativas y desarrolla unas políticas estatales que ya de por sí consiguen la aplicación efectiva de los derechos de propiedad. Pero los artistas resulta que son los generadores del patrimonio cultural simbólico de un país, el patrimonio cultural simbólico contemporáneo de un país, que desarrollan esta actividad, que es una actividad que claramente tiene un beneficio social, es decir, las personas somos mejores personas cuando podemos disfrutar de las creaciones originales, artísticas, novedosas, que hasta entonces no existían y que ahora aumentan el valor de lo que la sociedad dispone. El autor viene a uso y autor es el mérites que aumenta. El carácter autoral es el de aumento de la capacidad que tiene el ser humano. Eso es la civilización. Bueno, el tema que se me ha pedido es un tema en el que nos encontramos con que la civilización está compuesta de dos elementos muy interesantes, que no siempre van unidos y que no siempre se comprenden. Esto es absolutamente lógico porque es que el ser humano, su característica esencial es que es paradójico. Somos paradoja. En esa paradoja y en la resolución de la paradoja aparecen los elementos verdaderamente interesantes, es decir, de acuerdo con cómo adoptemos las medidas que nos permitan resolver las paradojas, así avanzaremos o por el contrario retrasaremos. Y esos dos elementos, pues, sabemos que lo que se ha llamado la era axial, que en el momento del siglo 800 años, 500 años antes de Cristo, en todo el planeta, o por lo menos en lo que para nosotros era el mundo conocido, es decir, Asia, Norte de África, Europa, se produce al mismo tiempo la misma idea, el mismo pensamiento, los mismos pensamientos. Por un lado aparece una idea de que hay una unicidad en el origen del cosmos, una unicidad en los elementos y valores, hay una verdad, hay una libertad, hay una justicia. Hay que ir hacia ella. Hay elementos trascendentes que nos superan como seres humanos y que la búsqueda y la consecución es muy real. También la belleza y también el orden. Por una parte, son elementos claramente espirituales.
Y se dan en Zoroastro, y se dan en budismo, y se dan en judaísmo, se dan de una manera uniforme, y casi con los mismos principios. Y al mismo tiempo, en Babilonia, en el movimiento, digamos, de la gran cultura siria, aparece la moneda. Y con la moneda aparecen elementos que inicialmente lo que estaban buscando era el recuerdo. Estaban vinculados a los descubrimientos matemáticos y estaban vinculados a la idea de el recuerdo, la memoria de la deuda que se tiene. Están naciendo dos elementos que van a configurar el gran desarrollo que se va a producir en el arte. Está ahí, está entre todas esas cosas. Son los elementos simbólicos que sirven para la representación de la trascendencia. Están en la acuñación de las monedas, están en los dos lados, están siempre en los dos elementos. Pues que el ser humano es material y espiritual, y esas dos cosas se producen en la economía también, evidente. Y de lo que se me pide que hable es de un elemento que es la inteligencia artificial y los elementos que contiene o lleva la inteligencia artificial en este momento como reto para la economía social de los autores, en este caso de los actores a los que yo me dirijo, que son los creadores visuales. Creadores visuales. Estamos hablando de las bellas artes tradicionales, estamos hablando de la fotografía, estamos hablando del videoarte, estamos hablando del arte en la red, estamos hablando de muy diferentes manifestaciones de creaciones simbólicas que utilizan a la imagen como el elemento referencial por una poética visual, y esa poética visual es a su vez traducida a través de mecanismos que pueden ser la imagen fija o la imagen en movimiento. Hay un flujo. Todo lo que tiene que ver con el devenir histórico es un flujo. De hecho, la historia comienza a ser ciencia a partir de la Revolución Francesa, y en ese momento se empieza a hablar de la modernidad. Y en ese momento se habla de la historia como una ciencia que tiene que estarse desarrollando. Pero en realidad estaba, porque somos tiempo. Y en el flujo temporal lo que van ocurriendo son procesos que se van sumando unos a otros y que van generando resultados nuevos, pero que ninguno de ellos viene o aparece como por arte de magia. Y tampoco la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, empiezo por decir, me repugna el nombre, ya deberíamos estar hablando de ingenios artificiales, que son ingeniosos, que son artefactos, que están utilizando los elementos que tienen que ver con las inferencias humanas, pero solamente dos, solo pueden ser dos. La inferencia deductiva, la inferencia inductiva. Carecen de la deductiva, carecen de la deductiva porque como son generados por seres humanos y los seres humanos no sabemos qué diablos es la inteligencia deductiva, pues no podemos trasladar la inteligencia deductiva. Porque lo hacemos nosotros, como hemos hecho la rueda, como hemos manejado desde el mito de Prometeo el fuego, y como hemos manejado pues, el conocimiento que nos íbamos transmitiendo los unos a los otros, porque somos nosotros los que nos dirigimos a nosotros, los que nos reconocemos entre nosotros y hacia los que se dirigen todos nuestros esfuerzos, en realidad. Otra cosa es que pretendamos desgajarnos, nos segmentemos y pretendamos que hay unos más otros que otros. La realidad es que todos somos hijos de la misma madre, y la verdad es que todos los seres humanos montamos entre todos nosotros lo que es la montaña, para lo bueno y para lo malo. Y en ese desarrollo, la inteligencia artificial es una evolución que podemos decidir cuándo cortamos. Vamos a decir que podemos cortar a partir del momento en que aparece la energía eléctrica. Porque la energía eléctrica es la primera vez que permite que el ser humano esté manejando un artificio que no puede ver. Los electrones, los electrodos y los mecanismos de fusión y los resultados que se generan como consecuencia de esos choques nos generan unas energías que somos capaces de manejar. Prometeo, cuando
llevaba el fuego de los dioses y se lo robó a Zeus. Pero no lo podemos ver. Como no lo podemos ver, nos cuesta más explicarlo. Y a partir del momento en el que aparece Max Planck y le da un nombre a lo que antes se había llamado átomo, es decir, lo más invisible, y le da el nombre de quantum, y el quantum es exactamente una unidad de medida pequeñísima, pero que es no material, es decir, que se refiere a energía, que se refiere a energía lumínica. Entramos a hablar de cosas que no podemos ver, que nos cuesta mucho explicar, que a mí me está costando bastante, a ustedes probablemente también. Eso que está pasando, eso que ocurre cuando lo mezclamos con los elementos de la matemática cuántica, que surge a raíz del desarrollo de la física cuántica, y aparecen los algoritmos, es decir, las ordenaciones matemáticas que en búsqueda de un resultado que con combinaciones determinadas los consiguen, pues su previo mandato, y que utilizan dos elementos, que uno de ellos es la base de datos y otro de ellos es software, la programación informática. Con la combinación de estos dos elementos, bases de datos, programas informáticos, ordenamos mandatos que nos permiten resultados. Eso existe en realidad, pues, que se hizo el primer ordenador de fichas perforadas y ha estado manejándose o desarrollándose desde Turing, que es el que le da el nombre. Estamos hablando de quien estuvo descifrando los mensajes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial a través de programación, y desde aquella época existe la inteligencia artificial. Lo que ha ocurrido es que se ha producido un desarrollo comercial de la inteligencia artificial. Las empresas, que cada vez son menos, cada vez son más concentradas, que cada vez están más afectadas por la financiarización, fenómeno económico que consiste en la presencia de fondos de inversión en los consejos de administración de las empresas, y que tiene como consecuencia la derivación de un único objetivo en las empresas, y que es el mismo. Y que ese objetivo consiste básicamente en máximo beneficio, mínimo esfuerzo, máximo beneficio, mínimo esfuerzo en reparto de beneficios para los accionistas en los puertos, que ya se va ordenando trimestralmente, y que el planteamiento a su vez se aleja de las políticas de medio y largo plazo que podrían desarrollar los directivos de las empresas, que podrían estar reinvirtiendo para la mejora de las consecuciones del mundo empresarial. Ese fenómeno se ha implantado de tal forma, sobre todo a raíz de la crisis de 2007, que es imposible en este momento parar, por el efecto dominó, por los efectos acumulativos que tiene el hecho de que el propio sistema financiero ha quedado afectado por la financiarización. La propia banca ya no desarrolla, banca social ya no desarrolla, la CECA desapareció en España, y con su desaparición nos desprendimos de una banca social que además era para el arte esencial. Lo que le generaba eran unas posibilidades magníficas para las exposiciones y en fin, para el desarrollo de la actividad artística. Hoy en día, en este entorno del que les hablo, que comienza en todo el mundo en 2007 con la crisis inmobiliaria y financiera, que va arrastrando a las distintas economías, que luego después fuerza a que el dinero público vaya a financiar los grandes agujeros que se habían creado en el sistema financiero, y se en España, pues, por ejemplo, 45.000 millones de euros para financiar el agujero de Bankia, por poner un ejemplo, pero porque son muchos más, y que vienen del dinero público. Todo eso, toda esa situación como tal es imparable. Y básicamente lo que nos genera es una confusión importante entre lo público y lo privado. Nos crea una situación confusa en la que el interés general sufre
en la que el bien común subsiste. Porque lo que aparece de repente son unos intereses que además se nos presentan como inevitables, ineludibles, y en donde las administraciones públicas que, de acuerdo con Hobbes, tienen el leviatán y la capacidad de ordenar y el caos existente en la sociedad, se encuentran cada vez más desprovistas de libres, de capacidades de interacción. Y ese problema afecta, en nuestro caso, a los creadores, afecta a todo el mundo, porque afecta a la sociedad entera, pero en nuestro caso a los creadores, porque vamos viendo cómo se reducen pues, desde los espacios de inversión pública en el fomento de las artes y la creatividad, pero vamos viendo también cómo la propia cultura está mutando, ha ido mutando de una manera masiva y se está aceptando como bien cultural, o como cultura, lo que en realidad no es otra cosa que entretenimiento. El entretenimiento exactamente es un desarrollo industrial que busca retornos simultáneos. Es lo mismo que ocurre con la financiarización en el campo de la empresa. El entretenimiento, el desarrollo de las industrias del entretenimiento, en su propósito final, son exactamente los mismos que los de las corporaciones o de cualquier otra corporación que se rige por el principio del máximo beneficio, mínimo esfuerzo. El planteamiento de ese máximo beneficio en el entretenimiento se obtiene desde el desarrollo de unas prácticas empresariales en las que se va buscando cuáles son las apetencias de los públicos más masivos, que además se fomentan. Una de las reglas del desarrollo mercantil de este tipo de actividades es que se conoce mejor lo ya conocido, por lo cual el planteamiento es fomentar aquello que ya existe, que ya está conocido. En ese entretenimiento se produce una concentración de intereses entre los cuales el conocimiento de qué es lo que le gusta al público es vital. Por eso la minería de datos, básicamente, de información, es un elemento consustancial en las industrias. Como es en la banca, como puede ser en cualquier otro sector. La minería de datos, el desarrollo del business intelligence, el manejo del conocimiento experto de los datos, de lo que le gusta a las grandes masas de la población, fomenta en que estemos ante una situación, yo creo que llevamos ya 30 años así, de un déjà vu permanente. Estamos viendo la misma película, estamos viendo la misma, escuchando la misma canción. Los temas son temas que son los existentes, los ya existentes, en unos nuevos, unas renovaciones que se nos cuentan otra vez de nuevo. Ese planteamiento como tal no tendría mayores consecuencias si no ocurriera que la inteligencia artificial generativa viene a resolver un dilema económico que se ha producido en las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial, y es los retornos económicos que necesitan las empresas que han hecho fortísimas inversiones para poder mantener los niveles de desarrollo, tanto en la obtención de los datos, en la minería de los datos, como en la configuración de los resultados combinatorios que presentan con estos modelos fundacionales. Eso se produce después del COVID. Después del COVID, porque el año 2020 lo que genera es un desarrollo enorme de las industrias tecnológicas, hasta el punto de que Asia-Pacífico, que se había considerado el desarrollo durante bastante tiempo, hasta los años 90, tienen los años 90 los famosos 7 dragones del Pacific Rim y los desarrollos que se produjeron ahí a continuación, más la política norteamericana para intentar proteger propiedad intelectual, los problemas que tenía como consecuencia de la piratería que se producía en los programas de ordenador, convence a Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la necesidad de recoger
el programa de ordenador en el convenio de Berna, en la revisión del convenio de Berna, el tratado de propiedad intelectual de OMPI, para que se considere una obra literaria. Considerar que un programa de ordenador es una obra literaria pónganle ustedes el calificativo, pero el asunto es que desde el punto de vista estrictamente jurídico estamos hablando de un modelo de utilidad, un modelo protegido por la propiedad industrial y al que se le eleva como consecuencia de que la protección que tiene el programa de ordenador es mayor si lo está protegido por la propiedad intelectual, porque, como saben ustedes, se protege 70 años después del fallecimiento del autor y en consecuencia, aquí, como estamos atribuyendo a la corporación que tiene el dominio, la propiedad sobre el programa de ordenador, pues las corporaciones no mueren. La duración de la protección es tanta cuanto pueda durar la corporación como tal, si no ha sido previamente comprada y adquirida con todos sus derechos por parte de toda la corporación. Pero lo que es más gordo es que hay una cuestión en la propiedad intelectual que se llama el derecho modal, que no está sometido al tráfico mercantil, que consiste en una protección, que no son derechos especulativos, no son derechos patrimoniales, que tiene un basamento en elementos subjetivos que solo los seres humanos tienen, que es la relación directa que guarda el autor por lo creado. La autora con lo creado es un derecho que llamamos de paternidad, que podríamos llamar de maternidad si ustedes lo desean, pero que el planteamiento básicamente de la antigüedad, porque lo pone en marcha con el mismo Kant, la crítica de la razón práctica, y el planteamiento es, vamos a ver, una persona que ha generado una obra tiene un vínculo íntimo con esa obra creada. Kant lo explica de una manera muy hermosa, dice, el autor que ha sido capaz de desnudarse ante los demás, ante la sociedad, y presentar ante los demás pues, sus debilidades y sus fortalezas, tiene un vínculo de carácter espiritual con lo que ha creado, con independencia del éxito o del fracaso que tenga. Es decir, con independencia de la cuestión patrimonial, económica, que puede haber, el vínculo, el derecho a que se le reconozca como autora de la obra, el hecho de que exija su integridad y que no se altere, el hecho de que determine esto es exactamente lo que dice, no otra cosa cualquiera, ese derecho es de carácter moral. Y eso no se puede trasladar ni a una corporación ni a ninguna otra especulación. Es decir, lo que se produce ahí es una aberración jurídica en un salto cualitativo, pero a los que ya nos hemos acostumbrado. Ya nos hemos acostumbrado a que se vayan produciendo modificaciones sobre la base de la expresión, que se nos dice expresión social, no, en realidad expresión de intereses específicos empresariales. Y en ese proceso, la base de datos se protege como derecho sui generis. Es decir, no sé si alguien en la sala nos sabría explicar que es un derecho sui generis, aparte de que etimológicamente sabemos que es un derecho específico y solo por su razón de ser. No tiene otra explicación. Es decir, eso es el forceps que se produce sobre el desarrollo jurídico. Para los juristas es muy mala cosa porque la ciencia jurídica existe. Entonces, cuando nos encontramos con que no se están produciendo mecanismos de mutación jurídica que estén justificados desde la ciencia jurídica, sino por intereses específicamente económicos, pues nos encontramos con que eso es algo anómalo que puede tener consecuencias más allá del campo del derecho. Porque el derecho, básicamente, es la regulación de la convivencia en términos que evite la guerra, de forma que se alcancen los pactos, de manera que consideremos que podemos mantener el bien común entre todos, pactando. Bueno, la inteligencia artificial, como digo, existía desde Turing y el planteamiento, sin embargo, ahora se quiere comercializar, porque se ha visto en el 2020 que se ha producido esta situación de gran desarrollo económico como consecuencia de que nos hemos quedado en casa,
que estamos consumiendo muchos bienes informáticos, software y hardware, y que el crecimiento se ha producido exponencialmente en todo el entorno. Es el momento de tratar de buscar productos de inteligencia artificial generativa que el consumidor quiera y 2 años después aparece el ChatGPT. Y lo que se está buscando es que se vayan produciendo elementos que generen retornos en su Bueno, no sabemos si esto va a ser así. Si no se va a tratar de una burbuja, como ha pasado con Meta, como pasa con otros procesos en los que lo que te encuentras de repente es que estas mutaciones o son socioeconómicas y abarcan a la totalidad del mercado y lo compra la totalidad de los consumidores o una gran mayoría y en consecuencia se producen los retornos necesarios o por el contrario no lo sabemos, es demasiado pronto para saberlo, pero lo que sí que sabemos, porque nos lo dicen los ingenieros de programación, es que ahora ya la ingeniería de programación de los ingenieros artificiales no la están haciendo los ingenieros informáticos. En los procesos de enloquecimiento cromológico, como decía Paulino, es decir, en donde la velocidad es un imperativo superior a cualquier otro valor económico, la anticipación, llegar antes que cualquiera, con esa velocidad de procesos se están haciendo ya ingenios con datos sintéticos, es decir, datos que no existen en la realidad, que están nutriendo, están sirviendo para nutrir estos motores de desarrollo generativo. Pero además, el desarrollo de lo que denominan los ingenieros informáticos la cascada de Asimov, utilizando el nombre de Isaac Asimov porque tenía una novela en la que el original era clonado y el clon era clonado y el clon del clon era clonado, así hasta llegar al absurdo de que el último clon era un monstruo. Claro, si los productos que nos van a suministrar se están desarrollando bajo ese principio de velocidad con unos resultados tan aberrantes, pues puede ser que el asunto fracase. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Y estoy concluyendo, no se desesperen. Lo que está pasando es que se está pretendiendo que la inteligencia artificial generativa ha creado una mutación en la propiedad intelectual de forma que si el programa de ordenador está protegido como obra literaria y si la base de datos es un derecho sui generis, ¿por qué no vamos a proteger los resultados de lo que los robots están haciendo como si fuesen resultados humanos? Es decir, como si fuesen obras de la creación, protegidas por la propiedad intelectual. Claro, esto es una aberración máxima. Es decir, entraríamos ya en una situación de enorme gravedad que no solo estaría afectando al campo del derecho, estaría afectando al propio concepto de civilización o al humanismo o al planteamiento, digamos, de cuál es el fin de la actividad humana. Esa gravedad se está solapando sobre la base de un elemento que permanentemente se está invocando. Son dos los elementos que se invocan. La practicidad. Bueno, ya se ha producido. Y luego después el planteamiento de la mentira 1000 veces repetida. Eso es un planteamiento de enorme gravedad y que ahora, hoy en día, está en boga porque estamos viviendo una situación en donde la propia inteligencia artificial puede falsear los resultados. Tenemos una directiva de mercado único digital que se aprueba por la Unión Europea en 2019, es decir, antes de esta crisis del COVID, y en esa directiva se plantea un límite al derecho de autor que permite que se puedan desarrollar actividades de minería de datos sin permiso de los autores para usos comerciales. Bueno, minería de datos es una cosa y inteligencia artificial generativa es otra cosa.
Minería de datos es precisamente un trabajo que consiste en la obtención, en el scrap de aquellos datos interesantes que saco de Internet y que compilo y meto en mi base. La mutación que supone, a partir de ahí, lo que hago con los algoritmos es generar un resultado que comercializo, sea de lenguaje natural o de lo que sea, o Dalichu, o cualquier otra cosa que quiera poner en marcha, eso ya no está excepcionado por la directiva. Pero es que no lo digo yo, es que lo dice el Parlamento Europeo, la Comisión Jury del Parlamento Europeo, que carga un estudio y que dice, no, es que esto no se ha hecho para esto. Ahora, ¿qué ocurre? Que las tecnológicas están repitiendo esto como si se hubiese producido y en ese sentido aparece la situación por la cual nos creemos que se ha producido. Se ha repetido millones de veces y nos creemos que es verdad. Y dice el propio Parlamento, y eso ya es irónico, dice, es conveniente que los autores pongan demandas judiciales para que consigan que los jueces restituyan a su verdadero sitio y sentido lo que hay. Estamos hablando de una gran crisis de Occidente, en donde los parlamentos no tienen la capacidad de legislar en términos de seguridad jurídica. Estamos hablando de una gran crisis de Occidente, en donde los jueces se les atribuyen elementos interpretativos que van más allá de lo que deseaban hacer, de lo que tienen que hacer, de cuál es su... En ese contexto estamos. ¿Europa ha resuelto con el reglamento de inteligencia artificial? No lo ha resuelto. Ha hecho un reglamento bastante tímido, protegiendo, eso sí, derechos humanitarios de la persona, pero dejando todo esto que les estoy contando a ustedes completamente al margen. Autoobligándose a hacer un código de conducta para las empresas que se dedican a hacer modelos fundacionales de inteligencia artificial, retrasando el plazo de ejecución 6 meses, no es casual que haya cambiado la presidencia de Estados Unidos, aparece a continuación una situación complicada, que es que el código de conducta se queda en nada y además no se puede llevar a cabo. Y finalmente nos encontramos con que incluso este reglamento, como el reglamento es la forma en que decimos en España, pero bueno, es una ley. O sea, tiene que implantarse sin mutación por parte de España como país miembro de la Unión Europea. Y lo hace también con el reglamento de mercados digitales, servicios digitales. Recientemente se le pone una multa a Google, la multa es muy cuantiosa, son 4.000 millones de euros, y directamente el presidente de Estados Unidos amenaza con nuevos aranceles a la Unión Europea si no decaen los reglamentos de mercados digitales, servicios digitales y inteligencia artificial. Evidentemente no se ha resuelto. Y concluyo un poco animándonos a todos a que continuemos con la economía social, que realmente la economía social es lo que le va a dar sentido social a la economía. Sin esa economía de la colaboración, sin ese planteamiento por el cual le damos un rostro humano a toda la actividad económica, buscamos un sentido en el campo del derecho también a la recuperación de cuál es el fin que persigue el derecho, estamos perdidos.